el módulo número 4. Es un módulo que se aplica a personas, sea adolescentes y adultos con fluidez verbal. Bueno, es importante ahora subrayar a qué nos estamos refiriendo con fluidez verbal. Es por esa razón que antes de involucrarnos en abordar este módulo, un poco repasaremos cuáles son los criterios que por lo general se puede tomar en cuenta o hay que tomar en cuenta en casos de adultos. Por acá vamos a ver algunas directrices básicas, muy básicas, pero orientativas para desarrollar criterio y asociarlo, ¿no?, al autismo. Por ejemplo, TEA en adultos, una de las particularidades es que una persona con esta condición suele tender a un lenguaje fluido, por supuesto, y formal, pero poco espontáneo, ¿no?, muy mecanizado, robotizado, como si tuviera información muy acumulada y recita esa información, ¿no?, como una grabadora, dejando de lado la espontaneidad, como en nuestro caso. En nuestro caso, cuando tenemos mucha información que transmitir, las tonalidades varían, los gestos, el bajar la voz en ciertos momentos, alzar la voz, todas esas oscilaciones, bueno, es parte de la espontaneidad. Pero en un caso de adulto, en relación a la condición de autismo, suele ser muy plano o muy alto, ¿no?, o muy bajo. Esas son algunas características importantes a tomar en cuenta en este aspecto del lenguaje formal y poco espontáneo. Otro aspecto importante también en un contexto de TEA en adultos es la dificultad de la comunicación no verbal. Por ejemplo, no suele, ¿no?, tener contacto o es limitado el contacto visual, ¿no?, sin captar señales de incomodidad. Por ejemplo, si usted está ante una persona adulta con condición de TEA y la persona le está contando sobre lo que sabe en un tema determinado, y para uno, pues, ¿no?, de acuerdo a la neurociencia, una media hora, 40 minutos o 25 minutos en adelante, ya el cerebro un poco se estresa, se cansa, y el cansancio se manifiesta en gestos, ¿cierto? Bostezo, acudimos al móvil, nos estiramos, nos levantamos para obtener oxígeno. Son movimientos que suceden porque hay un nivel de cansancio. Pero una persona con TEA no ve esas señales no verbales de su interlocutor, de aburrimiento, cansancio. Habla, como le comenté anteriormente, como una grabadora, ¿no?, secuencial, ¿no?, un lenguaje secuencial, causa y efecto, ¿no? Bueno, por allá es otra característica a tomar en cuenta. Intereses restringidos e intensos. Por ejemplo, una persona que haya profundizado sobre un tema, ese será su tema de interés. Puede ser de que conozca de astronomía, conozca sobre historia, conozca sobre algún contenido específico de filosofía, de psicología, y en base a esa referencia de conocimiento, ¿no?, que ha sido su interés, ¿no?, y ya profundizado de sobremanera, y puede ser la persona más sabia del mundo en ese tema, ¿no? Entonces es eso lo que nos hablará, ¿no?, y deja de lado, como le comenté, el identificar gestos de otra persona en las variaciones de temas, por allá, ¿no? Es otro aspecto importante a observar. Otro aspecto por acá es la rigidez cognitiva y de comportamiento, ¿no? Va relacionado a lo anterior, ¿no?, que se focaliza en un tema, ¿no?, o asociado a un comportamiento, en realizar un comportamiento determinado, ¿no?
y los cambios es que lo inducen al estrés, etc. En cuanto a la rigidez cognitiva, estamos hablando de que un tema cualquiera puede ser que sepa de astronomía, ese es su tema, y sobre eso nos hablará. Rigidez cognitiva por allá, lo que sea hablo, ¿no? En cambio, y el comportamiento también, ¿no? El hecho de acomodar su ropa, el hecho de hacer un paseo por el mismo lugar con frecuencia, salir de su casa a un determinado horario, ¿no? Son comportamientos recurrentes ¿no? rígidos para una persona adulta, ¿no? Que esto también se refleja en niños, pero el contexto es diferente. Dificultades para establecer y mantener relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, a veces en nuestras conversaciones hay bromas que alguna con más sentido, otras sin más sentido, o una anécdota, etcétera. Una persona en condición de autismo no hace esas, se limita a darle esa interpretación de lo que está recibiendo de su interlocutor sea una broma o un sarcasmo, ¿no? O que sea una información en base a una situación personal y que no esté contando o le estemos contando un aspecto de una situación familiar íntima o de dolor, pero una persona con condición de autismo no hace esa lectura, ¿no? De que no está afectando lo que yo le estoy contando. Ese es otro aspecto interesante a tomar en cuenta. Alto rendimiento académico profesional, pero dificultades sociales o emocionales. Bueno, ya lo habíamos mencionado, son personas preparadas, ¿no? Y hablan de lo que saben. Okay. Estas pruebas, las que nosotros hemos venido repasando hasta el momento, les llevan a los pacientes con sospecha de autismo a diferentes tipos de situaciones, que hablen de emociones, que muestren algún tipo de actividad, que reflejen, ¿no? Satisfacción, que den su punto de vista, que se inventen una historia, que interpreten las imágenes. Por esa razón es importante las actividades y lo que comprende cada uno de los módulos para valorar estos aspectos. De igual forma, intereses restringidos e intensos, ¿no? Hay temas muy de interés personal para una persona en esta condición. Puede ser por acá trenes, historia medieval, astronomía, matemática, lingüística, programación, ¿no? Se ahonda, tienden a ser especialistas en estas áreas, ¿no? Y tienden a hablar de lo que saben, de lo que más les interesa, ¿no? Pero tienen dificultades también para cambiar y priorizar intereses sociales sobre los propios, ¿no? Si una persona que le gusta hablar de astronomía y tenga un interlocutor o una persona que le está escuchando que no le gusta de astronomía, pues no identifica, ¿no? esa insatisfacción o incomodidad de su interlocutor. Por allá va, ¿no? Conductas repetitivas o rígidas, ¿no? Por acá, por ejemplo, tener una rutina de alimentación, ¿no? Una forma de vestirse, ¿no? Necesidad de controlar el contexto, ¿no? Y otros comportamientos que se pueden observar relacionados a ello. Intereses o respuestas sensoriales inusuales, ¿no? Por ejemplo, ser muy hipersensible, intolerante a ciertos sonidos, a luces, a texturas, a sabores, olores, ¿no? Que puede ser de rechazo o puede ser también de agrado, una de dos, ¿no? En niños se ha observado que a veces sienten satisfacción en frotar un objeto, ¿no? Un objeto y lo intentan y lo hacen de una y de otra manera porque sienten una satisfacción igualmente, ¿no? Al lamer un objeto. En cambio, en los adultos podría también podría verse ese tipo de comportamiento o también de rechazo, ¿no? Eso es cuestión del tipo de casos que observemos. Bueno, esos son algunos síntomas, ¿no? Algunos síntomas. Y por acá, a modo también de comparar, ¿no? Comparar el trastorno del lenguaje con las dificultades de una persona en condición de autismo, que es bueno para desarrollar criterios y sobre la base de estos criterios acercarnos a la prueba y
¿no? y utilizarlo en nuestras observaciones. Es muy importante, ¿no? Estas ideas por acá. Mire, en términos de comunicación no verbal, una persona en condición de autismo es limitada el contacto visual, ¿no? Expresiones faciales también, ¿no? Hemos visto en varios casos que hemos analizado, no disfrutan del contexto, ¿no? Su lenguaje corporal es muy limitado, muy pasivo, ¿no? No se adecúan, a veces los gestos no se adecúan al contexto, a lo que se está haciendo. Eso por el lado no verbal en una persona con TEA. Pero si lo comparamos así en términos generales con una persona con trastorno de lenguaje, ¿no? Hay uso adecuado del lenguaje no verbal. Si la comunicación gestual suele estar preservada. Hay gestos, intentos a veces de frustración porque no le llega a su mente la palabra o la pronunciación, ¿no? O la comprensión de esas palabras, de poderla expresar ¿no? En sonido. Hay una frustración, pero hay una intencionalidad no verbal de esforzarse para comunicar. Bueno, eso. Interacción social es muy limitado en una persona de condición de TEA. Puede evitar la interacción o no comprender las normas sociales. Sin embargo, en una persona con trastorno del lenguaje, ¿no? Interactúa, hay un deseo de interactuar y jugar con otros, pero tiene dificultades para expresarse verbalmente. Bueno, fijémonos, ¿no? Estas comparaciones que hacemos por acá son muy valiosas. En cuanto al juego simbólico y conducta repetitiva, es propio del TEA. Puede alienar objetos, realizar rutinas rígidas. Sin embargo, una persona con trastorno del lenguaje, juego simbólico presente apropiado para su edad, no presenta patrones repetitivos. Eso por acá. En cuanto a la comunicación, el lenguaje, en una persona con TEA puede estar afectado el contenido, es decir, la comprensión del mensaje recibido de otra persona y también en el orden de los, se ha visto en la experiencia del sujeto. El sujeto a veces se va predicado, dificultades en la morfosintaxis, por ejemplo, por allá. Uso literal del lenguaje cuando se da la ecolalia, o sea, ¿no? Observamos lenguaje repetitivo, sea retardado o inmediato. Entonación monótona, ¿no? O una entonación alta o una entonación baja. Entonces, por allá se va, ¿no? El lenguaje de una persona con TEA. Sin embargo, en una persona con trastorno del lenguaje, afectación principal en la fonología, en el sonido, ¿no? Eso lo vamos a ver por acá cuando analicemos el caso, ¿no? De Rodolfo. Por aquí está, ya lo hemos, ¿no? Borrado, pero los sonidos, a veces en vez de decir casa dicen asa, ¿no? Los sonidos le dan otro tipo de fonación. Entonces en vez de decir piedra, eda, ¿no? Eso sucede en un trastorno del lenguaje, pero hay intencionalidad de pronunciar. En cuanto a la interacción comunicativa, en una persona con TEA puede haber baja intención comunicativa, escaso interés en compartir experiencias o emociones, es muy limitado. Sin embargo, en una persona con trastorno del lenguaje sí lo hay, ¿no? Hay intencionalidad, hay entendimiento, aunque no lo logre de manera plena, por las dificultades en la mezcla o en los sonidos que no son adecuados de acuerdo al que corresponde, o también de no encontrar las palabras adecuadas para pronunciar el mensaje. Evolución del lenguaje. En cuanto a una condición de TEA, puede haber regresión en el desarrollo del lenguaje o una evolución atípica, ¿no? ¿Qué quiere decir regresión? De hecho, nos estamos refiriendo a que el lenguaje, de acuerdo a la edad que se encuentre una persona de 8 años, se esperaría que su lenguaje sea fluido, ¿no? Se deje explicar, describa, comprenda el mensaje, pero
el lenguaje de una persona de 8 años en condición de TEA puede reducirse o puede retrasarse en cuanto a un lenguaje de palabras, a un lenguaje de frases cortas, ¿no? Por allá iría, ¿no? La regresión o una evolución atípica. Puede estar en una, como lo habíamos mencionado, puede conocer a fondo un tema y sobre ese tema, pues, ¿no? Cuando se le da la palabra, empieza a desplayarse dando definiciones, descripciones, ejemplos, anécdotas y pues nos vamos a encontrar con una persona maestra en ese tema y su lenguaje pues va por allá, ¿no? Que sea en relación a lo técnico, etcétera. En cuanto a en un contexto de trastorno del lenguaje, la evolución del lenguaje es lento pero progresiva y sin regresión. ¿Bueno? Esas son algunas ideas que nos orientan para acercarnos al módulo 4 y a su vez analizar el caso de Rodolfo, ¿no? Una persona de 23 años y 11 meses. Vamos a ver allá. Pero veamos la característica del módulo 4. Estos objetivos lo hemos mencionado al inicio del curso, así que lo vamos a pasar y nos concentramos en las características del módulo 4, que es el motivo por la cual, ¿no?, estamos ahora en este curso o en esta clase en particular. Bueno, se aplica, decíamos, a adolescentes en adelante, ¿no? Con lenguaje fluido y que tenga cierto nivel de independencia en términos de tomar decisiones cotidianas. Bueno, ok, eso por allá. No requiere la presencia del cuidador. Igualmente con el módulo T se limita, ¿no? Se restringe la participación del familiar. Eso por ahí. ¿Cuándo no se aplica este módulo? Adolescentes más mayores que se sientan más cómodos con la estructura y los apoyos visuales, ¿no?, proporcionados por los materiales del módulo T. Okay. Es decir, si nos encontramos con personas, ¿no?, como en caso de Rodolfo, que fuese el caso, ¿no?, u otro, pero que tenga tendencia a conductas infantiles, etcétera, y aplicarle un módulo 4 a este tipo de personas, bueno, lo que vamos a provocar particularmente es estresarla, ¿no? Porque esta persona tiende más a las actividades lúdicas, a la recreación, a divertirse, a tocar los objetos, a reír, etc. Okay. Porque en el módulo 4, fijémonos las actividades que le vamos a preguntar o lo que le consultaremos por acá. Le vamos a pedir, por ejemplo, ¿no?, cómo maneja el dinero, qué planes tiene para futuro, qué emociones positivas, ¿no?, qué situaciones le provocan emociones positivas, qué situaciones le provocan emociones negativas, frustración, miedo, amistad, qué entiende por amistad, tiene amigos, de qué momento, por qué cree que es su amigo, las relaciones de pareja, qué piensa de ello, si ha tenido novia o no, y si lo ha tenido, siguen siéndolo, o por qué motivo terminaron, qué piensa del matrimonio, tiene planes para, bueno, y así sucesivamente. Pero hacerle esas preguntas a una persona que tiende más a jugar, imagínense, ¿no?, lo vamos a llevar a un contexto en la que no va a ser de su agrado y vamos a provocarle estrés y rechazo. Por tanto, mejor apliquémosle un módulo 3, ¿no? Y también aquí tenemos que evaluar si conviene un módulo 3 o lo llevamos a un módulo 2. Eso de acuerdo al nivel de lenguaje que tenga. Esos criterios es bueno tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar este módulo. Eso por acá. No se aplica entonces el módulo 4 a personas con ese tipo de tendencias infantiles. ¿Por qué algunas actividades son opcionales? Eso es muy interesante. Si nos vamos nosotros acá a las actividades del módulo 4 y observamos que encontramos asteriscos en algunas actividades. ¿Cierto?
Y por acá está la explicación. Estas actividades son opcionales. Vamos a responder a la pregunta, porque el examinador siente que se necesita más información. Hay varias actividades que recogen la misma información en esa. Entonces, si es que vemos que la información recolectada en otras actividades no fueron suficientes, acudo a estas otras para ver si mi paciente muestra alguna conducta que anteriormente con la actividad que se le aplicó no resultó. A ver, con esta vamos a ver si obtenemos mayor información, ¿no? Eso ya es elección, está bajo el criterio del evaluador en incorporarlas o dejarlas de lado, dependiendo del nivel de información que encuentre, que logre registrar en su proceso de evaluación. Conviene permitir al evaluado que responda de una manera positiva después de una serie de preguntas difíciles. ¿Eso qué quiere decir, no? Hay preguntas, ¿no?, que son poco exigentes en el tipo de respuesta que esperaríamos. Entonces, si vemos que nuestro paciente pues esté esforzándose o no comprenda, no vamos a o podemos cambiar la pregunta de otro modo, darle otra orientación, pero buscando el propósito de que la responda. Eso es ya de cuestión de cómo nos movamos de acuerdo al nivel de conocimiento, de comprensión, de niveles de discurso, de participación, etcétera, ¿no?, de nuestro evaluado. Eso es importante tomar en cuenta en el proceso. Si no ha obtenido aún una muestra suficiente de lenguaje y gesto, ¿no?, eso también. Si no fue suficiente en las actividades que hemos aplicado y que vemos que necesitamos mayor información, acudimos a las actividades que son optativas. Esas son las razones por las cuales podríamos, ¿no?, utilizar las optativas. O en todo caso, dejamos de lado ello y les aplico las 15. Así me dejo, ¿no?, de estar pensando de que si le aplico la otra o esta, ¿no?, las viñetas en vez de la historia de un libro que va, ¿no?, contar la historia de un libro, ¿no?, es lo mismo que las viñetas, ¿no? Le aplico una de las dos o las dos, ya eso yo veo, ¿no?, de acuerdo al contexto de mi paciente. Eso por allá. Bueno, y nuevamente las listas de los juguetes que se necesitan en cada actividad. Por acá está la lista. Esto lo vamos a ver en la aplicación. Y nuevamente la característica del contexto, que es muy importante, ¿no? Es la misma que hemos venido repasando en los anteriores módulos, así que lo vamos a pasar a aquello. Y nos concentramos en las actividades. Nuevamente comparamos qué actividades son novedosas en relación al módulo 3. Veamos. Entre ellas es el trabajo o escuelas actuales. Es decir, si mi paciente ha trabajado en algún momento y si lo ha hecho, de qué lo ha hecho y si sigue todavía haciéndolo o qué motivo por la cual dejó de trabajar, etc. O en todo caso, si es estudiante, ¿no?, en qué curso se encuentra, y otras preguntas relacionadas a ello, que esta es una de las novedosas por acá. Y luego la vida diaria, algunas preguntas en relación a ello, y planes e ilusiones. Estas tres actividades son novedosas en el módulo 4 y las otras, ¿no?, vienen del módulo 3, ¿no? Eso por allá. Bueno, vamos a explicar las actividades en el caso de Rodolfo, ¿no?, que de igual forma como lo hemos hecho en los anteriores módulos, cada módulo se ha analizado de acuerdo a casos concretos. En el módulo T, módulo 1, módulo 2, módulo 3 y ahora vamos a trabajar el caso de Rodolfo en el módulo 4. Vamos allá. Rodolfo es una persona de 23 años. ¿Bien? Y bueno, en este caso fue derivado por su neuróloga, ¿no?,
tratante para la evaluación con el trastorno porque hay sospecha de autismo, y recomendó que se le aplique el A2, ¿no? Hay colegas o psiquiatras, ¿no?, que recomiendan a los familiares o al paciente directamente, si es adulto, que quiere conocer los resultados de una prueba específica, ¿no? He visto varias notas que llegan a veces, ¿no? Quiere un informe sobre los resultados del WIS, ¿no?, del WISE o del WIXI, dependiendo de la edad del paciente, y en este caso no es la excepción, ¿no? Quiere el psiquiatra ver los resultados de la aplicación del test A2, ¿no? Entonces acude los familiares ante un especialista a buscar quién maneja esa prueba, y luego pide un informe y se lo alcanza a su psiquiatra, al psicólogo de cabecera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso la neuróloga, ¿no?, pide a los familiares que Rodolfo se haga un examen con la prueba de la 2, porque al parecer se asocia mucho su comportamiento a TEA. Esta petición de la profesional será respondida al final del estudio que vamos a hacer, y lo primero que hacemos, nuevamente subrayamos la idea, es la observación. Un poquito vamos a volver a subrayar nuevamente el esquema de trabajo que se aplica a todos los módulos, ¿no? Es este. El proceso de aplicación de los módulos, ¿no?, T1, 2, 3 y ahora 4 es este, ¿no? Hoy lo estamos haciendo ligero el módulo 4 por la razón que nos remitimos que en el módulo T hemos invertido 2 clases para hacerlo de manera lenta y que este esquema se quede, ¿no?, que quede fijo, y nuestra referencia de aplicación y corrección es el módulo T. Pero acá lo vamos a sintetizar en esta clase en el módulo 4, ¿vale? Entonces este es el proceso de aplicación de los módulos, de los 5 módulos, T1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿cuál es el primer proceso de la aplicación del A2 o el uso de la prueba del A2? Es la observación. Eso es lo que vamos a hacer. Ya hay una demanda, ¿no? Hemos identificado a quién vamos a evaluar, cuántos años tiene y cuál es el motivo. Por tanto, apliquémosle el primer proceso, que es la observación. Bueno, ¿no?, nuevamente la tarea de construcción. Esta actividad, por cierto, se aplica en el módulo 2, módulo 3, lo hemos repasado en esos módulos, y ahora nuevamente nos topamos con la misma actividad, y es optativa, ¿no?, optativa, pero apliquémosla. Bueno, ¿en qué consiste? Así, para recordar, uno le entrega al paciente unos rompecabezas, y se imprime el modelo en una hoja, se la coloca en la mesa delante del evaluado, y le entregamos algunas piezas, ¿cierto? Y si le falta, esperamos que nuestro paciente nos pida más piezas, o en todo caso a veces ellos, sin preguntar, levantan sus manos y agarran las piezas faltantes para completar su rompecabezas. Todo lo que observemos a nuestro paciente se anota, se registra. ¿Bien? Okay. Entonces, en eso consiste básicamente la actividad. ¿Y qué es lo que se ha observado en la aplicación del caso de Rodolfo? ¿No? Responde con frases cortas como, ¿no?, en este caso, no sé qué hacer, o pregunta, ¿así está bien?, ¿no?, en el proceso del rompecabezas, sin mucho interés en la tarea, ¿no? Puede hacer comentarios repetitivos sobre los materiales, son todos rojos, dice, ¿no? Los rompecabezas, algunos son de color rojo y otros son blancos, ¿no? Pero fijémonos el decir de Rodolfo, no sé qué hacer, así está bien, pregunta, ¿no?, y dice luego, son todos rojos. Sostiene los bloques rígidamente con dificultad para manipularlos de manera coordinada.
Evita el contacto visual, esto es muy importante, esto lo vamos a analizar después. Evita el contacto visual y no observa el modelo de referencia si se le proporciona. ¿Ok? Bueno, eso por allá. Esa fue la respuesta de Rodolfo en esta actividad. La segunda, contar una historia de un libro, ¿no? Es el mismo libro que se utiliza en el módulo 3, ¿no? Que son libros de imagen. Nosotros empezamos con una imagen explicándola o describiéndola, y esperamos que en la segunda imagen nuestro evaluador se inmiscuya, continúe la historia, pasamos a la tercera imagen, continuamos nosotros el evaluador, después esperamos que nuestro evaluado se inmiscuya en la siguiente imagen, así de manera por turnos, por allá, contar una historia. ¿Cómo fue el rendimiento de Rodolfo por acá? Relata los hechos de manera monótona y literal, sin interpretar emociones. El niño está caminando, luego se sienta, después aparece otro niño. Ese fue su decir. No utiliza variaciones en el tono de voz ni pausas naturales. Es esperable, ¿no? Una persona con TEA, su lenguaje, como hemos comentado al principio sobre los criterios, va a ser plano, o excesivamente alto o excesivamente bajo. Se enfoca en detalles irrelevantes como el color de la ropa de las personas. No gesticula al narrar ni mantiene una postura rígida, propio de TEA. Gestos, ¿no?, muy parcos, pobres, irrelevantes, y a veces también, ¿no?, intereses inusuales, que esto lo vamos a ver en los ítems, ¿no? En este caso se queda mirando, ¿no?, el color de ropa. Interesante. Tercera actividad, descripción de una imagen, también, ¿no?, es optativa. Una imagen puede ser el banquete donde hay varias personas, ¿no?, o puede ser la imagen de la playa, ¿no? Son las mismas imágenes del módulo 3. Le mostramos y que nos cuente qué es lo que observa, ¿no? Bueno, ¿no?, y esperable que nos describa, etc. Pero, ¿cuál es el rendimiento de Rodolfo por acá? Enumera los elementos de la imagen de forma mecánica. Aquí hay un perro, aquí hay un árbol, ¿no?, sin interpretar relaciones entre ellos. No señala la imagen ni cambia su expresión facial al descubrirla. Su postura es fija y puede parecer desinteresada. Miren, solamente dice aquí hay un perro, aquí hay un árbol. Otra, conversaciones y narraciones de sucesos. Esta es otra actividad. En otras palabras, consiste en provocar un tema de conversación y que, de acuerdo al tipo de o cómo se involucre en la conversación, esperaríamos que exista secuencia, como lo hacemos nosotros. Empezamos a conversar y el tema de conversación tiene su proceso, ¿no?, su causa, su circunstancia, después vino otro evento, y así va dándose los sucesos. ¿Okay? Esperamos, ¿no?, que nuestro evaluado tenga ese tipo de conducta en términos, ¿no?, generales, pero ¿qué sucedió en el caso de Rodolfo? Responde con frases cortas y concretas sin detalles emocionales. Fui al supermercado, compré pan, luego volví a casa. Y no aumenta más descripciones a su relato. Mantiene los brazos cruzados o las manos en los bolsillos. No muestra expresividad facial ni cambios en el tono de voz, que es esperable en un contexto de TEA. Eso por allá. A ver, un momentito. Esto, ok, ya. Estamos en el 3, conversación narrativa, trabajo o escuela actuales. Bueno, esta es una nueva actividad acá. Vamos aquí, ¿no? Trabajo o escuela. Vemos acá las preguntas, ¿no?, en relación al trabajo, en relación al empleo, ¿no?, y por acá sobre la escuela. Es un cuestionario largo, ¿no?, pero a veces lo que se solicita por acá, que no se vea como un cuestionario o que se exprese como un interrogatorio, ¿no? No, que se muestre como una conversación. En algún momento has trabajado, ¿no?,
qué tipo de trabajo, ¿no?, has hecho, has utilizado más las manos, has utilizado más tus conocimientos, otra parte de tu cuerpo, ¿no?, cómo lo lograste encontrar algún amigo, ¿no?, y así sucesivamente, que nos cuente sobre el tipo de trabajo, cómo lo encontró, has tenido otro trabajo anteriormente, está contento con el trabajo si actualmente sigue en él, que nos cuente qué es lo que sucedió en relación al trabajo. Empleo, ¿no? ¿Qué haces durante el día? ¿Tenías trabajo anteriormente? ¿Por qué dejaste el último trabajo? ¿Fue algo planeado? ¿No? Bueno, empleo, si dice sí en cuanto si ha tenido empleo, ¿qué trabajo sería? ¿Qué necesitarías hacer para encontrar ese tipo de trabajo? Y si dice no, ¿qué te gustaría hacer? Eso por allá. Y sobre la escuela, ¿no? ¿Vas a la escuela? ¿Dónde? ¿Qué cursos estás haciendo? ¿En qué años está? ¿Cómo te está yendo? Si el evaluado ya no encuentra en la escuela, si no se encuentra y no está trabajando, pregunta hasta qué curso llegaste en la escuela, cómo te fue, etcétera, ¿no? Entonces fijémonos que esta actividad tipo a escuela actual se requiere hacer esta consulta. ¿Qué pasó con Rodolfo, ¿no? Se le consultó, ¿no?, se le aplicó estas preguntas. Habla solo del hecho solo de hechos objetivos. Trabajo en una oficina, llego a las 9 y salgo a las 5. No expresa más opiniones o descripciones ¿no?, al respecto. Mira hacia abajo, a un lado al hablar. Mantiene una postura rígida y no utiliza gestos para enfatizar lo que dice. Muy escueta, muy cortas, ¿no?, su respuesta. Luego, dificultades sociales y molestias. De igual forma, ¿no? Bueno, dificultades, ¿no? Acá dos variables ¿no?, que están relacionadas. ¿Alguna vez has tenido dificultades, ¿no?, para llevarte bien con otro en la escuela, en el trabajo o en casa? ¿Te has metido alguna vez en problemas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Los demás hacen cosas que te irritan o te molestan? ¿Qué tipo de cosas?, ¿no? Que se vea como una conversación estas preguntas para que también, ¿no?, tengamos una respuesta y no solamente pregunta y respuesta, ¿no? Por allá van las preguntas. ¿Qué sucedió en el caso de Rodolfo? Muestra dificultad para reconocer conflictos o emociones, que es típico en TEA, ¿no? Tiene dificultad de reconocer el tipo de emocionalidad de su interlocutor, si está aburrido, contento, alegre, etc. Solo responde: no tengo problemas con nadie. Hasta ahí, no tengo problemas con nadie. ¿Bien? Aunque en la práctica tenga dificultades para socializar. Eso es contradictorio, ¿cierto? Bueno, se encoge de hombros sin demostrar una emoción clara. No mantiene contacto visual cuando se le pregunta sobre interacciones sociales. Emociones, ¿no? Por acá también le preguntamos en la actividad 7 sobre emociones. ¿Qué tipo de emociones, no? Por ejemplo, emociones positivas, ¿no? ¿Qué es lo que le pone contento, ¿no? ¿Qué tipo de cosas le hacen sentir bien? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? ¿Lo puede describir, etcétera? Eso por un lado. Pero también se le pregunta sobre el miedo. ¿Qué es lo que le provoca miedo? ¿Qué es lo que él hace cuando experimenta aquello? ¿Qué es lo que le asusta o le angustia? ¿Qué motivo le hace enojar? ¿No? ¿Cómo gestiona su enojo? ¿No? La mayoría de las personas pasan por momentos en los que se sienten tristes. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir así? ¿No? Nuevamente la tristeza. ¿Qué es lo que te relaja, te pone tranquilo? ¿Qué cosas hacen que te sientas así? Etcétera, ¿no? Son algunas preguntas. ¿Qué sucede con Rodolfo? Responde de manera literal a preguntas sobre sentimientos. Estoy feliz cuando como pizza. Esa es la respuesta. No explora emociones complejas. Su expresión facial no cambia mientras habla. No utiliza gestos para enfatizar sentimientos. La otra actividad es tarea de demostración, ¿no? Por acá el material que se necesita es un jabón y una toalla, si se diera el caso, ¿no? O también puedo utilizar un cepillo y una pasta, ¿no? Que nos demuestre, le vamos a decir a nuestro evaluado: enséñame a lavarnos los dientes, ¿no? Yo tengo dificultades y me gustaría que me enseñes cómo tú te lavas los dientes. O enséñame a lavarte las manos, o a lavarse las manos, ¿no? Acá está el grifo, simulamos que está, ¿no? Aquí este grifo tiene
agua caliente, este otro tiene agua fría. Entonces, muéstrame, ¿no? cómo utilizas, cómo haces para lavarte las manos, le pedimos, ¿no? O algún tipo de su celular, si en el caso que es adulto, a ver, que me manipule, ¿no? el celular, o que me muestre cómo entra, cómo lo apaga, etcétera, pero que haga una demostración sobre el manejo de un objeto, etcétera. Usa frases mecánicas y poco explicativas. Se hace así, sin adaptar su discurso a la comprensión del interlocutor. Hace la tarea con movimiento rígido y sin verificar si la otra persona está siguiendo sus indicaciones. Otra actividad por acá que es optativa, viñetas, son imágenes, ¿no? Tenemos la viñeta del pescador y la viñeta del mono con cocos, ¿cierto? La misma actividad en el módulo T. Por acá le decimos, es similar a lo del libro, le mostramos una viñeta y nosotros empezamos contando la historia en base a la viñeta, a la imagen. Luego le mostramos la segunda imagen y le pedimos que nuestro evaluado participe de la secuencia del relato, y así sucesivamente, intercalado, ¿no? Una imagen el evaluador, la segunda imagen el evaluado, tercera imagen el evaluador, la cuarta imagen el evaluado. Se esperaría que se llegue hasta el final, pero se intenta a ver qué es lo que resulta. En el caso de Rodolfo, describe las imágenes sin interpretar las emociones de los personajes. Aquí hay dos personas sentadas, aquí una persona está de pie. No señala la imagen ni reacciona con expresividad ante la historia, ¿no?, que se le ha comentado o que se le ve. El descanso. Esta es una actividad que se toma en cuenta. Fijémonos que son 15 actividades en este módulo y el descanso se encuentra en la posición 10, ¿no? Si observamos los módulos anteriores, módulo T, módulo 1 y módulo 2, el descanso o la actividad recreativa, y por allá en estos módulos se llama juego libre, se da al inicio porque son niños, ¿no?, pequeños, etcétera, para un poquito que entren en confianza. Se empieza con esa actividad. Sin embargo, en el módulo T y en el módulo 3 y en el módulo 4, el descanso viene a ubicarse por acá, ¿no?, casi en las últimas actividades, porque hemos iniciado trabajando, ¿no? Acordémonos, la primera actividad en este módulo fue el rompecabezas, ¿no? Entonces, al trabajar desde el momento 1, ahora démonos un descanso, pero el descanso no implica que dejemos de registrar, se registra. Se le entrega unos juguetes, el pinball, el pin-art, ¿no?, la radio, hojas, papel bond blanco, periódico, revista, tijera, ¿no?, un conjunto de juguetes. Se le propone, se le acerca y le invitamos a que pueda jugar como él desee, y nosotros nos apartamos, tomamos distancia, y en un costado seguimos tomando apuntes, que es lo que observamos en el comportamiento de Rodolfo, ¿no?, a ver qué hace con los juguetes. Bueno, en eso consiste el descanso. A ver, por acá, ¿qué sucedió? No inicia conversación espontánea, ni habla, o si habla, no enfoca en un tema de su interés, ni notar si el locutor está interesado. Se siente con una postura rígida y mira hacia abajo a un punto fijo. Puede realizar movimientos repetitivos como balancearse ligeramente. A la vez no se involucró, no le agradó ni un juguete y mostró ese tipo de comportamiento. Eso es lo que se registró por acá. Vida diaria, ¿no? Fijémonos, ¿qué es lo que se pregunta en vida diaria? ¿Dónde vives? ¿No? ¿Con quién vives? ¿Quién paga tus facturas? ¿Alguna vez has ahorrado dinero para comprar algo o para hacer algo especial? ¿Qué fue? ¿No? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Has vivido alguna vez fuera de casa con tus padres? ¿Qué cambiaría vivir? ¿Qué cambiaría si vivieras solo? ¿Te gustaría más? ¿Qué sería difícil? ¿Cómo encontraste el lugar donde estás viviendo ahora? ¿Con quién vives? ¿Me puedes contar un poco más sobre eso? ¿Qué actividades recreativas haces en tu tiempo libre? ¿Cuántas veces los haces en particular? Entonces, preguntas de la vida diaria.
Se le consulta eso mismo a Rodolfo, responde con una lista de actividades sin reflexionar sobre ellos. Me despierto a las 7, desayuno, voy a trabajar, vuelvo a casa, ceno y punto. No más descripciones, ni explicaciones, etc. Mantiene la mano en los bolsillos o los brazos cruzados. No hace contacto visual con el entrevistador. La siguiente actividad es amistades, relaciones y matrimonio. Igualmente, ¿no? Es una entrevista larga, le cuento. Fijémonos, son preguntas, ¿cierto? Este de aquí. Amistades, relaciones y matrimonio viene relacionado en términos de entrevista con la vida diaria y otras preguntas que anteriormente habíamos mencionado. En este caso, le vamos a preguntar sobre amistades, relaciones y matrimonio, ¿no? En cuanto a las amistades, ¿tienes amigos? ¿Puedes contarme algo de ellos? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué hacen juntos? ¿Cómo llegaste a conocer? ¿Con qué frecuencias se ven? ¿Qué significa para ti ser un amigo? ¿Cómo sabes que alguien es tu amigo? ¿No? De igual manera, en cuanto a relaciones, ¿no? ¿Cómo sabes que si tiene novia? ¿Cómo sabes que es tu novia? ¿Dónde quieres vivir cuando seas mayor? ¿Qué tipo de lugar o casa viviría? ¿Con quién te gustaría vivir? ¿Tu familia en casa? ¿De un compañero? Etcétera. Todo un conjunto de preguntas en relación a estos temas. ¿Qué piensa del matrimonio? ¿No? Que si en algún momento piensa casarse, etcétera. Si es que tiene pareja o ha tenido, etcétera. ¿Qué responde Rodolfo por acá? Puede responder de manera literal y sin mucha profundidad, ¿no? Tengo un amigo, no sé si quiero casarme. Mantiene un tono monótono y no muestra interés en hablar del tema, que es típico de autismo, monótono. No le da tonalidades, ¿no? Bueno, eso por allá. Soledad es otro tema, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido solo, ¿no? ¿Qué piensas de otras personas de tu edad si se sienten solos o si se han sentido solo alguna vez? ¿Hace algo para sentirte mejor, etcétera? ¿Qué entiende por soledad y si ha experimentado estar solo alguna vez o ha visto a otras personas que han estado solos? Por allá son las preguntas. Rodolfo no expresa sentimientos sobre la soledad. A veces estoy solo en casa, responde, pero sin darle mayor profundidad a su mensaje, descripción, etc. Su postura no cambia y no muestra signos de incomodidad o tristeza al hablar del tema. Otra actividad llamada planes e ilusiones. Básicamente es una pregunta. ¿Tienes planes o sueños sobre cosas que te gustaría hacer, tener o que sucediera en el futuro? Se le preguntó a Rodolfo, quiero tener un trabajo estable. Esa fue su respuesta. No profundiza sobre el tema. Hemos visto que ese es el patrón, ¿no? Responde, pregunta y respuesta, muy escueta, cortas y sin descripción. No cambia su expresión facial ni utiliza gestos al hablar. Y por último, inventarse una historia. Que se invente una historia. Por acá podemos valernos de juguetes, darle las bolsitas. Acuérdense, hay una bolsita de superhéroes, ¿no? Hombre, mujer, cohetes, por allá un camión, ¿no? Y otros podríamos facilitarle para que se invente una historia. Bueno, ¿qué es lo que hizo Rodolfo en este caso? Su relato es simple y basado en hechos concretos sin estructura narrativa. Un hombre fue a la tienda, compró pan, regresó a casa. Esa fue sola su participación. No usa expresividad facial ni cambios en el tono de voz para la emoción a la historia. Bueno, ese es el primer proceso de la aplicación de la 2. El segundo es codificar. Vamos a codificar por acá. Este es el segundo proceso de la aplicación, codificar. A través de diferentes apartados, lenguaje y comunicación, que es síntoma de autismo, interacción social recíproca, comportamiento estereotipado de intereses restringidos, juego, otros comportamientos. En estos apartados se toman en cuenta para evaluar la información que nosotros hemos recolectado en la observación. Empecemos por lenguaje y comunicación con el ítem A1, ¿no? Solamente nos vamos a focalizar en los ítems importantes para
la valoración de TEA en este módulo, igual como lo hemos hecho en el módulo 3, solamente en los ítems importantes, ¿vale? Para un poquito ahorrarnos el tiempo y abordar el ejemplo que tenemos por acá en cuanto al informe. Ok, si observamos el módulo T, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y ahora el módulo 4, todos los ítems A1 cuenta con este remarcado o con este borde. Usted puede contrastar que es así. Pero para el módulo 1, para el módulo 2 y para el módulo 3 es muy importante tomar en cuenta el tipo de código que se le ha dado a nuestro paciente, sea un código de 0, un código de 1, un código de 2 o un código de 3. Porque de acuerdo al código que se le haya dado a partir de la información recolectada, al final, mire, al final del protocolo, en la hoja llamada algoritmo u hoja resumen, algunos lo llaman así, por lo general en el módulo T, nuevamente repito, módulo 1 y módulo 2, usted encontrará dos columnas, ¿cierto? Y en cada columna nos pide o que se aplique un criterio para ver si vamos a trabajar con la columna de la izquierda o con la columna de la derecha. En el prólogo o en la hoja resumen del módulo 3 y del módulo 4, usted solamente encuentra una columna, así que no va a ser necesario hacer esa discriminación. Solo encontramos una columna y con esa trabajamos. Acá nos dice en el ítem A1, evalúe a Rodolfo en relación al nivel general del lenguaje verbal y no verbal, sin que ese lenguaje sea repetitivo, ¿no? Deje de lado el lenguaje o el nivel de lenguaje repetitivo, porque usted ese indicador lo evaluará en otro ítem. Aquí no, simplemente quiero que evalúe el nivel general del lenguaje de Rodolfo, ¿no? Hemos observado, nos remitimos a lo que hemos observado y hemos tomado en cuenta que Rodolfo se ha limitado a responder a las preguntas muy escuetas, muy cortantes, sin descripción, sin expresión emocional, sin involucrarse en la historia, indiferente en algunos casos, pobre, como modo de resumen, muy pobre, y que no se relaciona con su edad. Bueno, estamos hablando de una persona de 23 años. Entonces, se consideró un código de 2 al respecto, a partir de lo que hemos comentado, ¿no? El habla que no es repetitivo se compone principalmente de expresiones de al menos 3 palabras, ¿no? Pero sin un lenguaje complejo que se han descrito anteriormente. Bueno, un código de 2 equivaldría para el caso de Rodolfo. Bueno, vamos a ir a otro ítem, en este A4, que es un ítem importante porque lo que estamos evaluando por acá es lenguaje y comunicación. A4, ¿no? Por aquí. Uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases. Básicamente acá nos está pidiendo evalúe a su paciente si es que se ha comunicado con palabras o frases repetitivas, estereotipadas. Pero también evalúe su lenguaje o si se ha utilizado palabras o frases inventadas, neologismo, ¿no? Okay. Más adelante vamos a hablar de conductas idiosincráticas, es decir, de comportamientos, ¿no? Raros que solo el mismo paciente lo haya inventado por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, llevar la mano a la boca, ¿no? Los cercanos, los padres cercanos, los tutores dicen, ah, bueno, llevó la mano a la boca, quiere decir que tiene hambre, ¿no? Bueno, llevarse la mano a la cabeza, es decir, que le duele la cabeza o quiere, ¿no? Descansar, y así sucesivamente. Hay comportamientos inventados o lenguaje, en este caso sería palabras o frases inventadas por el evaluado, que solamente él, ¿no? Él las conoce, ¿no?
y que no son convencionales. Bien, eso es lo que evaluamos por acá. ¿Qué es lo que se observó en Rodolfo? Responde con frases cortas y repetitivas como no sé qué hacer o así está bien, sin mucho interés. Hace comentarios repetitivos sobre los materiales, son todos rojos. Una frase mecánica y poco explicada, se hace así. De acuerdo a lo que se ha observado en Rodolfo, se considera un código de 3. Utiliza frecuentemente habla rara o estereotipada y casi nunca con un habla espontáneo no estereotipada. Ok, eso por allá. Entonces un código de 3. Nos vamos ahora al ítem A8, que es otro ítem importante para valorar comunicación. Por acá, ¿no? Cómo evaluamos la forma interactiva, ¿no? Le hemos provocado un tema específico para entablar un diálogo, ¿no? ¿Y qué sucedió con el caso de Rodolfo? No expande la conversación ni hace preguntas de la forma de sentirse, etc. Habla solo de hechos objetivos. Trabajo en una oficina, llego a las 9 y salgo a las 5. No expresa opiniones ni muestra interés en el tema conversado. Por acá también se ha considerado un código de 3, de acuerdo a la situación, ¿no? Poca habla comunicativa espontánea. Bien, eso por acá, 3. Otro código muy importante es A9. Esto por aquí es muy importante. Fijémonos, vamos a evaluar gestos descriptivos, convencionales, instrumentales y informativos. Cuando hablamos de gestos descriptivos, modo de ejemplo, puede ser que el evaluado utilice la mano dibujando en el aire para describir algún tipo de situación de agrado o desagrado. Puede ser también mover la mano como si fuese, ¿no? Como si estuviese manejando, ¿no? O estuviera manejando un volante, ¿no? Puede ser que de fondo quiera manifestarle que quiere irse en auto. Abrir o cerrar la mano simulando comer, ¿no? Para indicar que tiene hambre, ¿no? También ese es otro gesto descriptivo. Extender los brazos indicando de que el juguete es grande. Por allá. Esos gestos hacen alusión a descripciones de ciertas situaciones u objetos. Convencionales, la palabra ya lo dice, comportamientos frecuentes que vemos en otras personas, ¿no? Que es típico, es tradicional. Por ejemplo, para asentir, ¿no? Movemos la cabeza hacia adelante, ¿no? Sí, ¿no? O no nos gustó o no estamos de acuerdo, movemos la cabeza a la izquierda, a la derecha para decir no, por no estar de acuerdo. Eso por allá. Igual no los dedos, ¿no? Para guardar silencio lo llevamos a la boca para decirle al otro que tome silencio, no estamos conversando, etc. Y así, otros gestos convencionales como esos existen. Gestos instrumentales, utilizar a su interlocutor o al evaluado, ¿no? O a una persona como instrumento para obtener un objeto de interés personal, ¿no? Por ejemplo, puede ser de que le agarre el pantalón o la falda a su evaluador o a su evaluada y la tironee o lo tironee para que, ¿no? Le alcance un objeto de su interés. Utilizar a una persona adulta como instrumento para obtener un objeto o que se le acerque un objeto, etc. Y el otro, informativo, gestos informativos. Es decir, que el niño apunta, ¿no? Muestra con la mano algún evento, por ejemplo, apunta a la puerta para decir hay gente afuera, ¿no? Está indicándole que, está informando que afuera hay gente, ¿no? Igualmente, apunta a un juguete, es otro gesto en la que está mostrando, informando al evaluador que ese juguete le gusta, es de su preferencia, ¿no? Y así sucesivamente. Por allá va, nos preguntamos, ¿este tipo de gestos se ha encontrado en Maximiliano, en Rodolfo, que es nuestro paciente por acá? No señala la imagen ni utiliza gestos para describir lo que ve.
no usa gestos para enfatizar lo que aplica, ¿no? Entonces, al no es 3, vendría a ser 3. Ausencia o uso muy limitado de gestos convencional, instrumental, informativo, descriptivo. Entonces le vamos a dar un código de 3. Otro ítem es el A10. Gestos enfáticos o emocionales. ¿No? Por acá, ¿no? A veces el niño o la persona disfruta con lo que estamos hablando o estamos jugando, dependiendo, o manipulando un objeto. Hubo gestos de satisfacción emocionales, ¿no? Positivos, ¿no? Por ejemplo, golpes naturales o rítmicos que a menudo acompaña al discurso. También puede ser llevarse la mano a la boca o levantar los brazos como signo de alegría. Algo parecido hubo en el caso de Rodolfo. No cambia su expresión facial al hablar. Su tono de voz es monótono, sin pausas naturales. No muestra entusiasmo ni gestos emocionales en su relato. De acuerdo al análisis de cada uno de los ítems, el que se acerca más a ese tipo de circunstancia es el ítem 3. Escaso o nulo gestos enfáticos emocionales. Por acá, estos ítems son importantes, son lo que se toma en cuenta para evaluar comunicación. A ver, por acá veamos algunos ítems para evaluar interacción social recíproca, que es otro aspecto muy importante. Uno de ellos, uno de los ítems importantes por acá es contacto visual inusual. Hubo un momento, ¿no? en Rodolfo que se puso a mirar un objeto, ¿no? Ahí, okay. Entonces, ese podría ser, ¿no? Contacto, un caso, ¿no? Otro también, mirada perdida, ¿no? Ok, eso, a ver, veamos lo que hemos observado. Evita el contacto visual y no observa el modelo de referencia si se le proporciona. Mira hacia abajo o a un lado al hablar. De acuerdo a la característica, bueno, ¿no? Y además encontramos solo dos opciones. Un ítem o un código de 0, bueno, por acá a mirada apropiada, que no viene al caso, no encaja con lo que se ha observado en Rodolfo. Entonces le vamos a dar un código de 2, porque ha habido expresiones pobres que tienen relación con lo que hemos observado. Otro ítem por acá a tomar en cuenta es B2, expresiones faciales dirigidas a otros. Ha mostrado Rodolfo, ¿no? Disfrute, ¿no? Frustración, enojo, pero lo ha mostrado a su interlocutor. Ha habido expresiones faciales expresando ese tipo de emociones. A ver, veamos acá los apuntes. No muestra expresividad facial ni cambio en el tono de voz. Su postura es fija y parece desinteresado. Por acá hemos observado que compete para un código de 2. No dirige expresiones faciales proporcionadas al examinador. Entonces 2 le vamos a colocar. Otro ítem por acá importante, valioso para valorar lo que es la interacción social es el ítem B6. Vámonos acá. Comentarios sobre las emociones de otros, empatía. Es decir, se ha observado de parte de Rodolfo hacia el interlocutor un poco de empatía, entusiasmo, ¿no? O también, ¿no? Le hemos pedido que nos relate, ¿no? Sobre sus amistades, sobre su pareja o sobre la situación de pareja, ¿no? Hubieron expresiones de solidarizarse, de empatía sobre esos temas, sobre las personas a la cual ha comentado, etc. Relata los hechos de manera monótona y literal sin interpretar emociones. No explora emociones complejas y responde de manera literal. Soy feliz cuando como pizza, por allá ya dijo, ¿no? No interpreta las emociones de los personajes de una imagen o historia. Bueno, ha sido pobre. En resumen, se ha considerado un código de 2, que son, encontramos un código 0, 1 y 2. Escasa o nula identificación de comunicación de que comprenden los estados emocionales de otros. Bueno, 2. El otro ítem también importante a tomar en cuenta es el B8, responsabilidad. Se le ha consultado sobre el manejo del dinero,
si vive solo, ¿no? Bueno, otros aspectos en relación a cómo se ha manejado en sí mismo, qué es lo que le ha hecho enojar, cómo lo ha gestionado, etc. No adapta su discurso a la comprensión del interlocutor, hace la tarea con movimientos rígidos sin verificar si la otra persona sigue, ¿no?, sus indicaciones. En B8 se ha considerado un código de 2. Muestra escaso indicio de sentido de la responsabilidad de sus propias acciones. Bueno, un código de 2. Nos vamos ahora al B9. Características de la iniciación social. Bueno, ¿no? Si hemos observado, si fuese el caso de que Rodolfo ha interactuado, ha mostrado, ¿no?, gusto o disgusto, aquí evaluaríamos entonces su característica, cómo lo ha hecho, ¿no? Pero hemos visto más bien lo contrario, ¿no? No participación, respuesta escueta, pobre, no descriptiva, etc. ¿No? Por acá algunos apuntes. No inicia conversación espontánea. Si habla, se enfoca en un tema de su interés sin notar si el interlocutor está interesado. En el B9 le hemos dado un código de 3. No hay iniciaciones sociales de ningún tipo. Por lo general, si repasamos la respuesta, observamos la respuesta de Rodolfo, se limita a responder a las preguntas de su evaluador, y no así que haya iniciado una conversación, un tema de interés personal, o que haya interrogado a su examinador. Eso quedó ausente. B11, vamos a B11, calidad de la respuesta social. Bueno, si hablamos de calidad en relación a lo que se ha observado en Rodolfo, es pobre. Por esa razón se le da un código de 3. Respuesta mínima o inexistente a los intentos del examinador por implicar al evaluado. Bueno, un 3. Por acá. B12, también otro ítem importante para evaluar interacción social recíproca, cantidad de comunicación social recíproca. Bueno, si anteriormente hemos visto que ha sido parco, limitado, poco descriptiva, bueno, la cantidad ha sido mínima, ¿no? Responde de manera literal y sin mucha profundidad. No expresa sentimientos sobre la soledad ni muestra signos de incomodidad o tristeza. Por acá se ha considerado un código de 3. Escasa o nula comunicación con el examinador. Estos son los ítems valiosos para valorar por acá lo que es interacción. Vámonos aquí, imaginación. En este aspecto, a la vez evaluamos lo que sería la creatividad, ¿no?, la imaginación a través de ciertas actividades en la que esperamos que se invente, ¿no?, una historia, se invente un juego, ¿no? A ver qué es lo que observamos por acá en Rodolfo. Enumera los elementos de la imagen sin interpretar relaciones entre ellos. Relata historia de forma simple sin estructurar narrativas. De igual manera, no hubo invención de una historia a partir de las imágenes, sea con el libro o con las viñetas que la hemos utilizado. C1, ¿no? Por acá en C1 obtuvo 3. No hay acciones creativas o inventivas. Por acá, este es otro grupo de ítems valioso también, comportamiento estereotipado e intereses restringidos. Vamos a hacer la comparación nuevamente D1 con D4. D1 con D4. El D1 hace alusión a comportamientos inusuales, ¿no?, sensorial inusual. En otras palabras, estamos hablando de que puede ser, ¿no?, que mi evaluado agarre un objeto y lo huela, lo toque, ¿no?, le agrade la textura del objeto, lo quiera lamer, lo quiera morder, ¿no? Pero eso ha sido de un momento a otro, pero lo hemos visto que fue un comportamiento inusual ante un objeto o ante la persona, ante una persona. Eso por ese lado. O que si ese comportamiento observado se ha venido repitiendo desde el momento
o varias veces, ¿no? En relación a las actividades que le hemos aplicado. Si fuese el caso de que ese comportamiento se ha repetido varias veces, entraríamos al ítem D4, que aquí sí se evalúa el comportamiento repetitivo. Bien. Entonces, eso tomemos en cuenta. Acá en el D4, el comportamiento repetitivo de esas conductas inusuales, que en este ítem, si es que lo consideramos, solamente hubo una vez, ¿no? Se mostró el niño que llevó a la boca el juguete el juguete y lo quiso lamer o lo lamió de acuerdo como si fuese una paleta, ¿no? O frotaba su mano encima de un juguete, al parecer sentía placer, ¿no? Okay. Pero fue una vez. Pero si eso se repite, bueno, lo evaluamos acá, en el D4. Okay. En el caso de Rodolfo, en el D1, se enfoca en detalles irrelevantes como el color de la ropa de los personajes. Eso sí lo hemos observado. D1 se le dio un código por acá. No presenta interés sensorial, ¿no? Pero sí leve, ¿no? Aquí varios intereses sensoriales posibles, no tan claros. Es preferible darle un código de 1 aquí, no 0, ¿no? Porque si fue 0 quiere decir que no hubo, ¿no? Interés inusual, su forma de comportarse fue adecuado, etc. En el D4, veamos que apunte tenemos, se enfoca solo en un tema de interés sin notar, ¿no? Si el interlocutor está interesado. En este caso se le ha dado un código de 0. Porque no ha sido repetido, fue un momento así rápido a veces, ¿no? Que es bueno tomar en cuenta, a veces es una conducta que dura segundos y desaparece y pasa a otro tipo de comportamiento. Eso por acá. D2, cuando hablamos de manierismo de manos y dedos, decir que todo el cuerpo toma movimiento para realizar una actividad repetitiva. Puede ser caminar de puntillas, mover la mano como si estuviera aleteando, ¿no? Etcétera, ¿no? Esos comportamientos en relación a todo el cuerpo, eso se presentó, ¿no? en el comportamiento de Rodolfo, no. Por tanto, 0. Eso por aquí. Nos vamos al D4, ya lo habíamos mencionado, 1, ¿no? Y D5, conducta de 3, D5. Conducta, compulsiones o rituales. Se ha visto en Rodolfo con compulsiones, ¿no? Comportamientos ¿no? Así como una ansiedad excesiva, ¿no? Ausente, ¿no? No hubo actividades o rutinas verbales claras en el evaluado, ¿no? Bueno, eso por acá. Bueno, y esto otro comportamiento que nos sirve para relacionarlo en caso de que sospechemos, aparte de que tenga autismo, puede ser que, ¿no? tenga conducta disruptiva o un nivel de ansiedad moderado a grave. Bueno, para eso nos puede servir por acá, ¿no? Elevado nivel de actividad, en Rodolfo no ha tenido, no mostró, ni ansiedad tampoco, ¿no? Quizás leve, pero regular a lo que, al desenvolvimiento que mostró, ha sido leve. Ha mostrado berrinche, agresiones, comportamientos negativos, disruptivos, ¿no? También ausente en el comportamiento de Rodolfo. Bien, esos son los códigos que hemos considerado importantes para valorar ahora, ¿no? el caso de Rodolfo. Decíamos que Rodolfo tiene por acá 23 años, ¿cierto? 23 años y 11 meses. Ok. Bueno, eso por acá. Y fijémonos, ¿no? Estos son los códigos que se le han dado. Acá 33, 2, ¿no? Bueno, le hemos puesto. Y luego hemos convertido, ¿no? 3, convertirlo, ¿no? Es 2, ¿no? 2. Entonces 3, 2, 3, 2, está bien. Y un código de 2 se convierte a 2, ¿no? 2. ¿Ok? Entonces 2, 2. Un código de 0 se convierte a 0 y un código de 1 se convierte a 1, ¿no? Y eso es lo que se puso por acá. 3, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ok. Sumamos, fijémonos, vamos a sumar el rendimiento en comunicación
2 más 2 más 2 más 2, 8. Por acá en interacción social recíproca, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bien. Entonces sumamos 8 más 14, 22. 22. Okay. Eso por acá. Vamos a notar que en estos dos apartados, no, estos dos conjuntos de ítems es lo que permite, lo que nos va a ayudar a nosotros por acá darle una valoración clínica. Y esta información por acá nos ayuda a sustentar, a valorar lo que por acá hemos obtenido, ¿no? Entonces con el 22 nos quedamos. Nos vamos acá a la conversión, a la clasificación, que es el otro paso. Hemos convertido, el tercer paso de la transformación de los códigos y el último paso es la clasificación. Entonces vamos a la clasificación. Obtuvo, ¿cuánto mi paciente? 22, ¿cierto? Y fijémonos que por acá nos dice, a ver, comunicación. ¿Cuánto obtuvo mi paciente en comunicación? A ver, volvemos nuevamente. Comunicación obtuvo 8. Interacción recíproca 14. 8, 14. Igual 22. Entonces, sumando se hace 22. ¿Y qué nos dice para autismo? Que la puntuación obtenida tiene que ser igual o mayor a 10. En teoría, estamos ante un autismo, ¿no? Okay. Pero, ¿por qué no espectro autista? Veamos acá el análisis, fijémonos, ¿no? Desde el punto de vista de la prueba, hay algunos criterios por acá. Para ver autismo, todas las siguientes condiciones son ciertas. Primero, que mi evaluado haya obtenido igual o mayor a 3. ¿Es cierto? Sí. Muy bien. Es cierto. Bravo. Interacción social recíproca, igual o mayor a 6. Okay. ¿Es así? Obtuvo 14. Está muy bien. Es cierto. Y que el puntaje total sea igual o mayor a 20, a 10. ¿Cuánto obtuvo? 22. Entonces, cierto. Por el momento estamos ante un caso de autismo. Pero ahora analicemos otra categoría. A ver, ¿por qué no sería espectro autista? Okay, veamos. Todas las siguientes condiciones son ciertas. Mayor que 2, sí, ¿cierto? ¿Cuánto obtuvo mi paciente? 8. Muy bien. Interacción social recíproca, igual o mayor a 4, está muy bien. ¿Cuánto obtuvo? 14 mi paciente. Entonces, igual, estamos bien por el momento. Y que el total, igual o mayor a 7 el total. ¿Cuánto obtuvo mi paciente? 22. Muy bien. Entonces, ok. Pero esta es la mitad, ¿no? La mitad de las condiciones para que estemos pensando que mi paciente ha obtenido una valoración clínica de espectro autista. Hasta el momento está bien. Y, fijémonos, también tiene que cumplir este otro requisito para espectro autista. Dice acá, al menos una de las siguientes es cierta. En otras palabras, al menos una de ellas debe cumplirse para que sea espectro autista. Si no se cumple ninguna de las tres, descartamos espectro autista y nos quedamos con autismo. A ver, veamos si cumple además una de estas condiciones. Comunicación. ¿Obtuvo 2 puntos? No obtuvo. ¿Cuánto obtuvo? 8. Entonces, no cumplió este requisito. A ver, veamos el otro requisito. Que la puntuación se encuentre entre 4 y 5. ¿Es así? No, mi paciente obtuvo 22 puntos, entonces tampoco cumple este requisito. Ahora nos vamos al último. Que el total, no, interacción, ¿no? Perdón, acá en comunicación 2 obtuvo 8, ¿no? Y en interacción social entre 4 y 5, ¿cuánto obtuvo mi paciente de interacción social? Obtuvo 14, no cumple, de hecho, ¿no? Aquí 8 no cumple, aquí 14 no cumple. Y el total, que fue 22,
Para espectro autista tiene que estar la puntuación entre 7 y 9. Tiene que ser absoluta. 7, 8 o 9. No excederse ni ser menor a 7. Mi paciente, ¿cuánto obtuvo? 22. Entonces no cumple ninguno de estos tres requisitos. Entonces no lo cumple. Entonces descartamos espectro autista y nos quedamos con autismo. Bueno, mire, por acá mucho, ¿no? Estas condiciones es bueno tomar en cuenta. Aquí nos quedamos con la manera manual de corregir esta prueba. A ver, vámonos al automático. Nuevamente, aquí está el módulo 4. Vamos a introducir las puntuaciones. ¿Okay? Módulo 4. Primero, queremos saber la edad cronológica. Vamos para allá. Voy a borrar esto a propósito, lo vamos a llenar nuevamente. Igual por acá vamos a quitar las puntuaciones. Muy bien. Lo guardamos. Observemos que todos los casilleros están en 0. Nos vamos también a la interpretación del módulo 4. Están en 0, ¿cierto? 0. Okay, ahora sí vamos a llenarlos. Primero llenamos, como hemos comentado, la edad cronológica. Mi paciente, la fecha de aplicación fue el 8 de enero, no, 8 no, a enero 2025. La fecha de nacimiento, 8 de febrero 2001. Listo. Tiene 23 años y 5 meses, ¿cierto? A ver, por acá, 2001, febrero, aquí, fecha de nacimiento fue febrero, no fue octubre, febrero 2. Ahora sí, 23 años y 11 meses, justo. Luego pasamos los datos al casillero. Acá en este ítem obtuvo 3, por acá tuvo 3, obtuvo 3, y en automático se transforman las puntuaciones, fijémonos, ¿no? Por acá colocamos 2, 2, 2, 2, y estos últimos son 3. Estamos pasando los datos obtenidos. Acá obtuvo 3, por acá obtuvo 0, por acá obtuvo 0, aquí obtuvo 1 y acá obtuvo 0, ¿no? Listo. Puntuación 22 y bueno, y aquí nos dice que es autismo. Punto de corte 8, obtuvo una puntuación de 22. Okay, autismo, lo que habíamos observado anteriormente, autismo. Ahora nos vamos a la interpretación del módulo 4 ya en automático, ¿no? En el apartado, en las ventanas, en la pestaña de interpretación no se altera nada, automáticamente se viene la información que hemos puesto anteriormente por acá. Bueno, está por aquí, entonces 23 años, 11 meses, acá están las puntuaciones y observamos autismo, autismo. Bien. En comunicación, ¿no? 8, en interacción social 14, la suma total 22. Y nos quedamos con esta interpretación. Excede la puntuación el techo de autismo, por tanto es espectro autista y se requiere un nivel de apoyo de 2 o a 3 según el DSM-5. Fijémonos en los dos tipos de interpretación. Anteriormente habíamos mencionado en el módulo 4 que este módulo o la prueba del A2, ¿no? Discrimina, ¿no? Si es autismo o espectro autista. Estamos hablando de autismo porque todos los síntomas se relacionan, ¿no? En su máximo, ¿no? Potencial autismo. Y si comparte algunos síntomas con otro trastorno, entonces no es de alta funcionalidad del autismo, sino es más bien de baja funcionalidad. Por eso es espectro, ¿no? Comparte síntomas con otros trastornos. Y en el caso del criterio de interpretación del DSM-5, aparte de decir, bueno, lo lleva, en general lo lleva a la categoría de espectro autista, porque, ¿no? Comparte, ¿no? Síntomas con otros trastornos y además
nos orienta a qué tipo de nivel de apoyo es conveniente intervenir con el paciente a quien hemos evaluado. En este caso es Rodolfo, ¿no? Nivel de intervención de 2 o 3. Eso ya lo veríamos en el caso de Rodolfo. Bueno, eso por acá, demostrado la aplicación manual y a través del automático, ¿no? Se ha elaborado un informe de los resultados de Rodolfo, y particularmente uno de los criterios que se maneja para elaborar el informe es de acuerdo a la demanda. Los mismos, si son padres de familia y nos pide a nosotros hacer un informe, una evaluación sobre cualquier tipo de problema que tenga, ¿no? El decir de los informantes, el decir nos indica qué tipo de informe es el que está solicitando, ¿no? Por acá, autismo, hemos apoyado en esta prueba, y la estructura del informe está acá, ¿no? En la hoja de resumen. Tenemos que explicar en relación a la comunicación, interacción social recíproca, imaginación y creatividad, comportamiento estereotipado, intereses restringidos. Esa es la estructura del informe que es conveniente tomarlo en cuenta, porque hay pruebas que nos orientan, ¿no? No nos lo dicen, de hecho, porque su finalidad no es elaborar informes, sino más bien permitirnos evaluar lo que queremos o que la prueba evalúa de acuerdo a lo que pretendemos. Entonces, pero tomemos en cuenta eso. Y en base a esa estructura, ¿no? se ha elaborado el informe, ¿no? Comunicación, interacción recíproca, imaginación, creatividad, comportamiento estereotipado e intereses restringidos. Después ya el encabezado es lo que frecuentemente vemos en cualquier informe, ¿no? Datos demográficos, qué instrumento se ha utilizado, cuáles son sus particularidades, antecedentes, y luego un diagnóstico prescriptivo, algunos le llaman resumen, ¿no? Y después algunas sugerencias o recomendaciones, ¿no? Ya los conceptos varían de acuerdo a cómo manejamos, con cuál nos sentimos más cómodos, o también de acuerdo a la institución donde trabajemos, ¿no? Hay algunas variables ya mínimas, ¿no? Mínimas. ¿Okay? En el caso de Rodolfo hemos traído a colación la demanda, lo hemos traído del protocolo del autismo, ¿no? del módulo 4. ¿no? La neuróloga sugiere a los familiares que Rodolfo, ¿no? acuda a un profesional para verificar si los síntomas que ha observado están relacionados con el autismo. Se le ha aplicado el A2, y aquí explicamos que particularmente el módulo 4 se ha utilizado porque es recomendable para adolescentes y adultos, y Rodolfo se enmarca en términos cronológicos para ese módulo, pero también su nivel lingüístico, ¿no? que es fluido. Bien. Ok, eso por allá. Algunos antecedentes, ¿no? La amplificación del motivo de consulta. Esto viene dándose de la familia, ¿no? y le ha dificultado en su rendimiento académico, social, ¿no? y su desenvolvimiento en la misma. ¿no? Okay, y estos son los resultados. Los resultados en base a lo que hemos observado en el transcurso de la prueba, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Se observó que el evaluado en términos de comunicación, ¿no? Se observó que respondió de manera repetitiva con frases como no sé qué hacer, así que está bien. Fijémonos, ¿no? Poquito tenemos recortes clínicos observados en la intervención para sustentar la comunicación. Por acá, sin demostrar interés en conversación. Se realizó comentarios reiterativos sobre los materiales, ¿no? y él dice, ¿no? son todos rojos. Y así sucesivamente. Por acá ponemos recortes clínicos. ¿no? Acá. Trabajo en una oficina, llego a las 9 y salgo a las 5. Y así. Hacemos una pequeña ¿no? descripción general de la comunicación. Acá no interpretamos, solamente describimos de acuerdo a lo que hemos observado. De igual manera, por acá, interacción social recíproca. Traemos algunos recortes clínicos por aquí.
¿no? Se observó que el evaluado evita el contacto visual y no dirigía la mirada hacia el modelo de referencia cuando se le proporcionaba, ¿no? Y así sucesivamente. Describimos, y él dice más adelante, no estoy feliz cuando como pizza, o estoy feliz cuando como pizza, ¿no? Es un decir que lo comentó en su momento. Bueno, más abajo, imaginación y creatividad muy pobre, ¿no? Se limitó a enumerar los elementos de la imagen sin establecer relación entre ellos ni construir un significado más amplio. Esto en breve. Después, comportamiento estereotipado o restringido, también por acá, ¿no? Se observó su interés sensorial inusual en los materiales de juego y en las personas, enfocándose en detalles relevantes como el color de nuevamente, el color de la ropa de los personajes, en lugar de atender a la interacción o en la actividad en conjunto. Bueno, por acá una descripción, no se ha interpretado nada por el momento. Luego, a modo de poner las puntuaciones o en base a lo que hemos observado, y además en base a estas puntuaciones vamos a darle una valoración, ¿no? Entonces por acá sacó en comunicación 8, en interacción social recíproca 14, en su total 22. Y 22, ¿no? Comparando con los criterios que hace un momento también observamos, da más para autismo, ¿cierto? Porque es mayor a 10. ¿Okay? Eso, y luego aquí, ¿no? Es donde explicamos todo este proceso recolectado, sustentándolo en el DSM-5, ¿no? Y en qué aspecto se relaciona con lo que hemos observado, en qué tipo de categorías, en qué tipo, ¿no? Mira, por acá colocamos. Bueno, todo este trabajo solamente para decirlo en 3 líneas, pero está sustentado. Si nos preguntan, a ver, demuéstrenos o justifique por qué usted dice esto, ¿no? Entonces nos valemos del protocolo, ahí están nuestros apuntes, ¿cierto? Bueno, y en síntesis sería esto, ¿no? Su perfil clínico es compatible con un diagnóstico presuntivo de TEA según los criterios del DSM-5, que esto está descrito en estos códigos. Un nivel de apoyo, ¿no? 2, caracterizado por alteraciones de la comunicación social y patrones de comportamiento repetitivo con un impacto funcional considerable. Eso por acá, ¿no? Después las recomendaciones ¿no? A partir de un nivel 2 o 3 también, dependiendo, ¿no? Lo que nosotros elijamos, pero más se recalcó el nivel 2, y algunas sugerencias de intervención. Y de ese modo, nuevamente agradecerles